pero usted decide si le sirve sí o no. A Dios nadie lo compra. A Dios nadie lo compra. Por eso que yo le digo a la iglesia que sean, ¿qué? Transparente con Dios. Hay días que usted no puede, hay días que las cosas están difíciles, hay días que usted no le quiere servir al Señor, usted se lo dice, y usted está pasando por una situación donde usted quiere salir corriendo, y usted lo propio. Dios no se compra ni con obras, Dios no se compra con buenas acciones, Dios no se vende con nada de eso. Claramente la palabra dice que lo único, y de lo dijo David, Antiguo Testamento, que lo único que mueve a Dios es un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado es un corazón arrepentido. Un corazón que ha reconocido que la ha embarrado hasta el final. Por eso David siempre fue diferente. David siempre fue transparente delante de Dios. Y el año que ocultó su mentira, él mismo dice que sintió que moría. Por eso cuando Natán lo confrontó, él no pensó con una lista de excusas. No, mira, que la tipa fue la que me provocó, hecho que estaba bien rica, que quién la manda a bañarse desnuda frente a mí. No lo vio con nada de eso. Pues yo fallé, yo merezco la muerte. Yo creo que usted comprenda eso. David, delante de Natán, dijo, pues yo merezco que Dios me mate. ¿Qué será David? Entonces, David ha hecho más que muchos cristianos. Porque David ¿qué fue lo que David despreció? El sacrificio de los animales. Las víctimas. Estos cristianos de hoy en día, lo que están tirando por el piso es la sangre de Cristo. Su sacrificio. Eso es lo que usted está tirando por el piso. Usted tira por el piso el sacrificio de Jesús. Entonces usted le viene con, mire, no, mi hermano, con Dios no se juega. A Dios nadie lo compra. Sea transparente con Dios. Manténgase cerca de Dios. Y como yo le digo a los hermanos, déjese de estar con excusas, aprenda a perdonar, llénese del amor de Dios, llénese de la sabiduría de Dios y deje de estar jugando a lo que usted no tiene que jugar. Dios ve todos los corazones y a Dios nadie lo engaña. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 2, por favor. Una sola persona que me lo lea. Elizabeth, en el contexto cultural, ¿lo leyó? No. Ok. Esto hay que ir para allá para poder entender lo que está pasando aquí. Sí, pero vamos a leerlo completo y después lo hacemos pedazos. Dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que produjo entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, a reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo.
de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con ustedes. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Cristo. He sido crucificado con Cristo, y ya no digo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pedimos, por favor, que nos dirija. Estamos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte. Dirige, por favor, este estudio, Señor, que vamos a llevar a cabo, y que seas tú purificándote, los hermanos que se conecten por igual, Señor. Tócale, háblale de una manera muy especial, como solamente tú lo sabes hacer. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Bien, como yo explicaba el martes pasado, el capítulo 1, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está claramente especificando que él fue llamado directamente por Cristo de una manera sobrenatural. Aquí hay que atar todo. Pablo en Corintios especifica que cuando Dios lo llamó, él entró a la fe como un abortivo. O sea, que realmente Pablo no se atribuye ningún crédito por hacer lo que estaba haciendo. Aquí, en el capítulo 2, tenemos que unir todo, ¿no? No se puede ver esto por separado. Pablo dice que Cefas, Pedro, Cefa es Pedro, Cefa es en griego Pedro, se estaba haciendo cargo de predicar a lo de la circuncisión, entiéndase, a los judíos. Y él había sido llamado para predicar a los gentiles. Así que aquí Pablo está reconociendo que cuando Cristo lo llama con una tarea en particular, que posiblemente a Pablo le tomó tiempo, porque recuerde que Pablo viene de estar en la ley. Los gentiles no tenían espacio en la ley. Los gentiles eran fuera de la salvación de Dios y el propósito de ellos estaba por encima de los gentiles. Entonces Pablo, increíblemente, que es un maestro de la ley, que es un ducho de la ley, que sabe latín, que sabe hebreo, que sabe griego, que sabe arameo, ahora le va a tocar a él predicar a ese mundo. Cuando él empieza a predicar a ese mundo, Pablo va a predicar algo diferente a los apóstoles. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. El capítulo número 1, versículo 12, con nuestra hermana Marilyn, trató de traer de que quien lo doctrinó a él fue el mismo Señor. A lo que Pablo se refiere es que, como yo explicaba el miércoles pasado, no fue que Pablo se fue aparte y allá Dios le dio una revelación diferente. No, Pablo recibió de parte del Señor una sabiduría especial que lo ayudó a entender todo lo que representaba la ley y a ver a Cristo en la ley. Y cómo Cristo sustituyó la ley.
Por eso cuando yo hablaba de Corintios, yo explicaba que cuando usted mira a Corintios, claramente Pablo es el que empieza a explicar, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos estar haciendo sacrificios, porque Cristo sustituyó todo eso. Los apóstoles, ¿qué seguían haciendo? En Jerusalén. Ellos seguían en Jerusalén, violentando la misma ley que el maestro le dijo. Porque claramente en Mateo, ¿qué Cristo le dice? No, ustedes me tienen que ir a predicar en todo el mundo. Pero los apóstoles no se querían mover de Jerusalén, porque ellos estaban esperando ¿qué? Que Cristo volviera ¿a dónde? A Jerusalén. Y eso no ocurrió. Cuando Cristo llama a Pablo, Pablo va a predicarle el evangelio a todo el mundo conocido. Pero pastor, es que Pedro ya estaba visitando. No, Pedro sí visitó muchas naciones, pero iba directamente a las comunidades judías. Entonces Pedro literalmente estaba enfocado en los judíos de la diáspora. Pablo no. Pablo visitaba la sinagoga y de la sinagoga se iba a la comunidad. ¿Me siguen en eso? Pablo no iba ciego a predicar el judaísmo. Pablo estaba predicando a Cristo y a este crucificado. Importante. Pablo usa la palabra Cristo. ¿Qué? Sí, siéntate. Pablo predica a Cristo crucificado. Pablo no se va a enfocar en la ley. En otras palabras, cuando Pablo empieza a predicar, Pablo se va a enfocar en explicar la razón por la cual Cristo murió. Así que ya la ley no es necesaria. Tú aceptas a Cristo como tu Salvador y es aquí que Él rompe tus cadenas y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Estamos? Ok. Cuando Pablo empieza a predicar esto, los apóstoles que están en Jerusalén siguen con la mentalidad del judaísmo, de que una persona que se convierte tiene que hacer proselitismo. Así que esa persona tiene que guardar totalmente la ley. Y Pablo dice, no, tú no tienes que guardar la ley. En el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, todo se rompe y aquí todo es hecho nuevo. El que empieza a predicar eso es Pablo. Cristo lo había dicho, yo no enderezo árbol, toda semilla tiene que morir para volver a nacer. Si tú no mueres para volver a nacer, estás liquidado. Que es la gran pregunta que Nicodemo le hace a Jesús. Entonces Pablo, que ya tiene esa comprensión, empieza a predicar que ¿cómo ocurre eso? Pues tú llegas a la cruz, mueres en la cruz, te entregas en la cruz y naces nuevamente. ¿Cómo tú naces? Mediante el Espíritu Santo. Eso es importante. Porque ¿qué dice Pablo? Y yo creo que usted comprenda algo. Para Pablo la ley es pecado. Yo lo dije cuando estudiamos Corintios. Para Pablo la ley es pecado. Los apóstoles que están predicando siguen con la ley. ¿Qué dice Pablo? No. La ley es pecado. La ley, cuando tú te ves a la ley, Pablo aquí dice en el capítulo 2, cuando tú vas a la ley te hace mostrar que tú estás mal. La ley muere con Cristo, eso lo explica Pablo. Pero ¿qué te dice Pablo? La ley te hace saber que tú estás mal. Yo estoy mal. Yo estoy llevando mi vida mal, en pecado, tomando malas decisiones. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar? Orando. Pablo dice, no, acepta a Cristo como tu Salvador. Luego entonces la oración entra. Luego entonces entra el ayuno. Luego entra el estudio de la palabra. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida. ¿Qué dice Pablo? La ley son obras. La ley son normas, son 1, 2, 3, 4. Que tú la haces y chévere, ya cumpliste con la ley. ¿Qué dice Pablo? No. Eso no es suficiente. Necesitas ser transformado por Cristo. Y esa transformación tú no la puedes hacer. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Tú necesitas a Cristo. ¿Quieres romper tus cadenas? Cristo. Tú no puedes. Tú puedes irte en ayuno y en oración. No hay break. Tienes que rendirte a Cristo.
tú le entregas tu vida a Cristo y tus cadenas se rompen. Y en el proceso de tú nacer, tú te alejas de todo aquello que te ha esclavizado. Tú lo rechazas. Tú no quieres volver para allá. Tú repudias todo eso. Pablo entró en un proceso de transformación tan sobrenatural que repudió totalmente la ley por eso mismo. Por eso Pablo hablaba del Espíritu Santo. Por eso Pablo insistía en el Espíritu Santo. Y es Pablo que explica lo del Espíritu Santo. Porque los apóstoles no habían caído todavía. Excelente, don José. Ellos reconocían el Espíritu Santo. Lo habían experimentado en el aposento alto. Pero no la magnitud con la cual el Espíritu Santo iba a trabajar con la iglesia. Eso lo explica Pablo. Entonces, a la medida que Pablo empieza a predicar, hay un choque. Porque estas personas se convierten y ahora, ¿cómo vamos a saber que esa persona se está comportando conforme a lo que Cristo manda? Y aquí es que vienen los problemas. Porque dicen los judíos, ¿cuál es la seña de que tú eres salvo? La circuncisión, decían los judíos. Y Pablo dice, no. Porque si hubiera sido así, entonces ¿para qué Cristo vino? Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2. Porque si realmente la salvación es por la circuncisión, pues los judíos son todos salvos. Porque el judío, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? A los 8 días, se circuncida. Ese es el pacto. Entonces tú eres salvo por el pacto. Y Pablo dice, no, eso no te sirve de nada. Cuando tú reconoces que Jesús murió en la cruz, cuando tú vives conforme al evangelio de Jesús, tu corazón es circuncidado. Así que el cambio es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro, no es aparentar, no es proyectar, que es la crítica a Pablo. Tú puedes la crítica de Pablo a Pedro, tú puedes proyectar una cosa, pero cuando empiezas a vivirlas. No es aparentar. No es decir yo soy cristiano. Yo pertenezco a la iglesia Chequinah y soporto al pastor y diezmo y ofrendo. No, eso no es. Es que cuando los retos de la vida lleguen, tú te mantengas aferrado al Señor. Cuando llegue el momento de tú probar tu fe. Mire, esta semana venía a mi mente un pensamiento que era que yo lo dije, que cuando yo acabé Apocalipsis lo dije. Preso cualquiera puede ser cristiano. Preso cualquiera es cristiano. Usted está cumpliendo una condena de 30 años, acepta a Cristo como tu Salvador, allí tú estás en el paraíso. Pastor, si estoy encerrado, sí, pero ahí tú estás en el paraíso. No tienes la libertad de que vas a tener en el momento que salga por esa puerta. Cuando esa puerta se abra, que allí te está esperando un familiar o te fuiste en guagua para llegar a tu casa o a donde tú vas, ahí es que empieza tu verdadera lucha. En otras palabras, nosotros tenemos todos los elementos para fallarle al Señor. Cuando tú te resistes a serle fiel al Señor por tus convicciones, ahí es que se sabe si realmente tú eres quien dice ser. O si el Espíritu Santo está en ti. Fallarle al Señor hoy en día es fácil. Es fácil. ¿Quién te está mirando? Y si te sientes incómodo en una iglesia, ¿qué tú haces? ¿Te cambias? Tienes tu esposa y tienes la chillita por el lado, porque es que tu esposa no me entiende, no me ama, no esto, no lo otro. Y tienes pues, y si estás en esta iglesia y estás incómodo con eso, pues tú te paras y te vas para otra. Estás robando en tu trabajo, estás haciendo barracidad en la calle, vienes a la iglesia, te congregas, eres parte de la comunidad, chuchín. ¿Y qué pasó? ¿Ya eres un miembro de la iglesia?
Y ya. Pecar hoy en día. Lo difícil es no pecar. Es cuesta arriba. O sea, para nosotros es más difícil que para los cristianos del primer siglo. No proyectamos arrepentimiento. Yo he visto gente que hacen barracidades, pasan al altar, lloran, se arremillan, se lamentan y vuelven y se sienten. Y después tú ves que 3 días después hacen lo mismo otra vez. Porque consideraron que la fórmula es, bueno, yo hago algo mal y me arrepiento. Pues si esto me sale mal, pues yo me arrepiento. ¿Me siguen? Y no es así. Y no es así. Cuando usted se arrepiente, usted se tiene que apartar de lo que usted está haciendo mal. ¿Me siguen? El que se arrepiente de haber pecado y continúa pecando, realmente no se ha convertido. Sigue lo mismo. Entonces, la ley te convence de pecado, ¿qué dice Pablo? No. La ley te reconoce el pecado. Reconoce que tú tienes que hacer un cambio, pero no tiene la fuerza para que tú cambies. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la guerra aquí de Pablo? Importante. Pablo va a reconocer que su llamado no proviene de los apóstoles. En otras palabras, Pablo reconoce que el conocimiento que él ha logrado adquirir de cómo aplicar la ley no viene de la enseñanza de los apóstoles, sino del Señor. Amén. ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿No hay duda? ¿Cuál? Ok. Pablo acepta al Señor como su Salvador. Bueno, no lo acepta. El Señor salió al encuentro de Pablo y lo transformó. Pablo entró por un proceso de desprendimiento, de separarse de todo lo que él conocía, de todo lo que él sabía de la ley. Durante ese tiempo que él estaba en Egipto, que el Espíritu Santo lo estaba preparando, Pablo literalmente empieza a ver lo que él conocía, pero a la luz de Jesús. Pablo nunca estuvo a los pies de los apóstoles. Pablo nunca fue discípulo de los apóstoles. Pablo fue perseguidor de los apóstoles. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice, ninguno de ellos me enseñó a mí. Pablo no está despreciando lo que los apóstoles están haciendo. Pablo no está tirando por el piso lo que los apóstoles fueron enseñados por Jesús y mandados a hacer por Jesús. Pablo no tiene problema con eso. Pablo dice, ellos fueron educados de una manera por el Señor. A mí me enseñó el Señor de esta manera. ¿Me siguen? Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, que Pablo, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas están diciéndole a Pablo, ¿por qué nosotros tenemos que escucharte a ti? Te bendiga, paz, cuídate. ¿Me siguen? A ver, a pararle la galletita. ¿Dónde me quedé? Peca, reza y empata. ¿Dónde me quedé, hermano? Pablo se conectó de los conocimientos de él. Fue educado.
Pablo va a separar su ministerio del ministerio de los apóstoles. Para Pablo, el origen de su ministerio no es Jerusalén, es el cielo. Pablo va a respetar lo que está pasando en Jerusalén. Pablo lo va a respetar. Por eso Pablo en Hechos capítulo 15, él fue allí. Él fue a Jerusalén. Pero para respetar a los apóstoles y a los ancianos. Pero, ya entendí. El problema es que las personas que estaban escuchando a Pablo, que literalmente Pablo se convirtió, como hoy en día podemos decir, en una figura viral. Todo el mundo estaba hablando de Pablo y las enseñanzas de Pablo y las cosas sobrenaturales que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Que cuando en Jerusalén lo escucharon, que Pablo dice en el capítulo 1, y los hermanos no sabían quién era yo y me llamaban aquel el que perseguía a los cristianos y ahora predica a Cristo. Del cielo a la tierra. Pero era por lo único que lo conocían. Pero todo el mundo se cuestionaba quién era Pablo para estar predicando el evangelio. Eso es correcto. No anduvo con Cristo y esa figura y esa parte de enseñar el evangelio solamente lo tenían los apóstoles, nadie más. Porque fueron los testigos visuales. Y la palabra sí lo respalda, porque gracias a eso el evangelio no se prostituyó. El evangelio se mantuvo puro hasta el día de hoy. Eso es importante que lo sepan. Así que era correcto lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios necesitaba que Pablo saliera de ese núcleo y se dedicara a predicar el evangelio de una manera diferente a comunidades diferentes. Que eran los gentiles. Pero cuando los judíos escuchan lo que Pablo está predicando, cuestionan por qué Pablo está predicando eso cuando debiera de estar predicando el judaísmo. ¿Qué era lo que estaba predicando Pedro? No, los gentiles los escuchaban, pero ¿qué hacían con los gentiles? Los sometían a la ley. Los apóstoles. Usted tiene que circuncidar. Tiene que empezar a guardar la ley de Moisés. Eso es correcto. Después de Jesús. ¿Por qué? Excelente, don José. Le quedó espectacular. Era lo que ellos conocían. En eso fue que se criaron. Cristo era judío. ¿Qué van a predicar? Voy a predicar al Mesías judío que llegó. Entonces, el Mesías judío, ¿qué dijo Jesús? Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Qué ellos están entendiendo? Me pasa que Pablo es el que dice, no, ustedes entendieron mal. A lo que Cristo se refiere es que en Él lleva la ley en Él se sacrifica en la ley y por Él ahora somos salvos. Que Pablo lo explica en Romanos. Por eso usted tiene que entender, usted recuerda el libro que le presté de Pablo. O sea, porque si usted no entiende el pensamiento de Pablo, usted se vuelve loco. Todos los libros de Pablo están conectados. Y Pablo en este lado te da una parte y en otra te da otro. Si tú coges un libro como tal para tratar de entender a Pablo, por eso que muchos cristianos se vuelven un desastre. Porque tú tienes que entender totalmente lo que Pablo está tratando de predicar y de enseñar. Entonces, ahí es que los apóstoles empiezan a caer en cuenta que están predicando mal. Pero eso tomó tiempo. Cuando usted va al contexto cultural, dice que posiblemente Pablo se convirtió en el 31 después de Cristo. Un año apenas de la resurrección de Jesús. Así que Pablo empieza a predicar aproximadamente en el 39 y el 40 después de Cristo, que está puro todavía. ¿Qué le parece eso? Cuando usted va al 2.1, Elizabeth.
La página 519. Léalo, por favor. El Concilio de Jerusalén. Sí, pero lea el 2.1. Ajá, dice, los 14 años se refiere probablemente a su visita anterior a Jerusalén, unos 3 años después de su conversión. Si el concilio se reunió alrededor del 48, después de Jesucristo, la conversión de Pablo debe haber ocurrido alrededor del 31 después de Jesucristo, quizás un año después de la resurrección de Cristo. Lógico. Y no me cabe la más mínima duda que los apóstoles tuvieron que haber entrado en el choque. ¿De dónde colocamos a Moisés? Porque eso era algo que ellos tenían bien arraigado. Al día de hoy. Ellos no negocian a Moisés por nada. La ley fue dada por Moisés. No ha existido para los judíos un hombre más grande que Moisés. Ni Abraham. Excelente pregunta, don José. Por eso nuevamente en Romanos, ¿qué Pablo dice? Hará. Entonces ahora solamente somos salvos por la ley. ¿Y con qué ley se salvó Abraham? ¿Con qué ley se salvó Noé? ¿Había ley en aquel momento? Y cualquier judío dice, no había ley. Entonces, ¿por qué fueron salvos? Mi hermano, para usted poder aplicar lo que hoy en día usted y yo aplicamos fácil. Pablo dice, Abraham fue salvo por la fe, por confiar. Nosotros somos salvos por confiar en Jesús. Eso tuvo que haberle volado la cabeza a cualquier judío de aquel tiempo. Muchas de esas personas seguían espiando a Pablo. Lo mismo que le hacían a Jesús, le estaban haciendo a Pablo, porque Pablo literalmente se convirtió en una amenaza para el judaísmo. A ver si caía en algo que lo pudieran Coger. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasaban dándole quejas a los apóstoles. Y es vergonzoso porque los mismos apóstoles, cuando empiezan a predicar a Jesús, Pedro explica, y este Jesús que ustedes crucificaron, que resucitó al tercer día, ellos están predicando a Cristo resucitado. Pero el problema empieza cuando la gente se convierte. ¿Qué tú le vas a enseñar? El discipulado. ¿Cómo tú vas a discipular a esas personas? Pues ¿cómo empezaron ellos a discipularlo? Con la ley. Entonces, en ese proceso de discipular con la ley, muchos de los fariseos, muchos de los judíos empiezan a convertirse. Date cuenta que en este momento no existe el cristianismo. No existe. pero empiezan a convertir porque venían por la ley. Sí, se convierten, pero no tienen el título de cristiano. Se convierten en los del camino, en los seguidores de Jesús. Entonces, yo puedo seguir a Jesús y seguir guardando la ley. Hoy en día decimos, no, José, pero en aquel momento, ¿qué dijeron los apóstoles? Pues claro, porque en Cristo se cumplió la ley. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. ¿Qué dice Pablo? No puedes. Porque Cristo murió Para eliminar la ley. Exacto, pero eso es lo que Pablo va a explicar. No. O eres, o te enfocas en guardar la ley, o te enfocas en relacionarte con Jesús. No puedes ser salvo por la ley, porque la ley está en contra de Jesús. Jesús cumplió la ley en sí mismo, rompe la ley y ahora todos somos salvos por Jesús. un choque fuerte para ellos, porque en el momento de dejar la ley, Bueno, el judaísmo es una creencia cultural, yo lo he explicado aquí. O sea, hoy en día,
Hoy en día, cuando usted va a predicarle a la comunidad árabe, se hace difícil predicarle a la comunidad árabe, porque eso es algo cultural. Es parte de su vida. No es una opción. Es lo mismo que el judaísmo. El judaísmo es algo cultural. Ya es parte del paradigma de la persona. Usted decirle, cambia de fe, esa persona por defecto te va a decir que no. Porque es toda su vida. Romper todo eso para empezar en algo nuevo. Es como que usted vive en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo cojo a usted y lo monte y lo lleve a China. Yo te puedo ofrecer lo que tú quieras. Y posiblemente tú, la primera, por las emociones, me vas a decir que sí. Porque es algo nuevo. No vas a durar allí una semana, vas a querer salir corriendo. Porque es una cultura totalmente diferente. No lo vas a soportar. La comida, cómo se comporta la gente. No, cuando te vean en el trabajo, cómo te van a tratar, te tratan como alguien que está invadiendo. Cuando vas al supermercado no vas a entender nada y adaptarte va a ser un proceso difícil. Lo mismo estaba pasando con los judíos y el cristianismo. Muchas de esas personas cuando se convierten a Cristo, los misioneros literalmente tienen que adoptarlos. Porque no están desnudos, están desubicados. Y el misionero tiene que tomarlo y empezarle a ayudar a cómo vivir la vida cristiana, lo mismo que hacía Pablo. ¿Qué? Entonces está apagado. La cotita. Tiene que ver el culto del domingo. Para que tú veas lo que tú... Pues Raymond fue el que hizo el comentario. Raymond fue el que te tiró al medio, eso es así. No, pues tiene que verlo desde el principio. Pero el de la página, no el del canal, porque el canal yo lo edité. Sí, esas cosas, porque eso es algo acá. Eso es interno nuestro, eso. Eso nadie lo va a entender. Ok. Pues entonces, Pablo está explicando en el capítulo 2, recordando el evento. Recuerde que el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está alineando a los judíos que están en la fe y los está enfocando, primeramente, que él no necesita el respaldo de Jerusalén, que él no necesita el apoyo de los apóstoles, porque el caso de él, ya Dios lo respalda. Ahora, esto es importante, usted que me está mirando. Esto fue exclusivamente para Pablo. Déjese de creer que usted va a hacer lo mismo que Pablo. Si usted me dice a mí, por eso Pablo en el capítulo 1 dice, si un ángel del cielo, y escucha lo que le voy a decir. Capítulo 1 Pablo dice, si un ángel del cielo baja y te predica un evangelio diferente al que yo te he predicado, maldito sea. ¿A qué Pablo se refería? ¿A qué Pablo se refería? Mira, ahí está Raymond que se está muriendo de la risa. Él sabe lo que él dijo. Raymond, dile a tu hermano lo que tú dijiste, porque él está ahí ahora con la incógnita y piensa que yo me lo estoy inventando. Escríbele y dile lo que tú dijiste. ¿Por qué? Que ibas a entrar riéndote.
¿A qué Pablo se refiere si un ángel del cielo baja y te predica otro evangelio? Regularmente nosotros pensamos que son enseñanzas contrarias a Cristo. Pensamos que Pablo está hablando aquí de este grupo que yo menciono tanto. Dios mío, se me olvidó su nombre. No, eso no estaba aquí. Gnosticismo. Pablo aquí no está hablando de gnosticismo. ¿Cuál es la idea central del capítulo 1 y el capítulo 2? ¿Qué creencia? El judaísmo, la ley. Pablo dice, Pero Pablo lo que está diciendo es que ya la ley murió. por eso, ¿qué Pablo está diciendo? Si tú me dices a mí que un ángel del cielo baja y te dice que tú eres salvo por la ley, no por Cristo, maldito sea. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en estar judaizando la iglesia hoy en el 2025? Les pregunto. ¿Por qué queremos judaizar a la iglesia? ¿Qué hace una iglesia con una bandera de Israel en su altar? ¿Qué hace una iglesia invocando los valores antiguos testamentarios en los altares? Por eso yo le he dicho a usted que cuando usted coge y me pone un vernáculo o el significado de un vernáculo en el altar, y usted puede poner el vernáculo a los pies de la cruz, son dos cosas diferentes y una se antepone ante la otra. O eres salvo por el arca del pacto o eres salvo por la cruz. El arca del pacto no te lleva a la cruz. Cristo es quien te lleva a la cruz. Segundo, te amo, ¿viste? Esto fue tu esposa. Fue tu esposa que se estaba riendo. Y me miró. Sin palo y sin fuete. Sin palo y sin fuete. Ok. Por tal razón a lo que Pablo se refiere, repito, lo llevo diciendo desde Corintios. Para Pablo, la ley es pecado. Yo siempre le he dicho a usted, yo veo el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Así que hay cosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la batalla de los israelitas. Por ejemplo, la presencia de Dios guardando a los israelitas en un momento histórico. Eso no se repite con la iglesia. La iglesia va a predicar con los fundamentos del amor, con los fundamentos del perdón y con los fundamentos de la misericordia. A toda criatura. Y venía a mi mente ahorita cuando estaba con Rose por la mañana, que la estaba acompañando, que Cristo claramente nos dice, si tú amas al que te ama, si tú odias al que te odia, ¿qué diferencia hay entre tú y los impíos? No te dice los gentiles, te dice los impíos. ¿A quién Cristo le llama impío? A los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, que tenían la ley simplemente como normas y reglamentos, pero no lo ponían en práctica. Entonces Cristo está diciendo, si tú amas al que te ama y odias al que te odia, tú eres igual que ellos. Pero cuando tú amas al que te odia, entonces sabrán que tú eres mi discípulo. La iglesia se enfoca en predicar el amor y la misericordia. Y eso es lo que Pablo está diciendo.
yo le prediqué yo le predico a todos los gentiles, a todos. Y aún aquellos que estaban entre nosotros tratando de sembrar la cizaña, ¿qué estaban diciendo? Que Pablo se había convertido en un anatema. Mire, para Pablo tuvo que haber sido bien difícil. Y no solamente eso, José, porque literalmente Pablo se convirtió sin un tipo de identidad. Pablo era judío. Acepta el cristianismo. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron y lo dejaron en la prángana. Por lo que hizo. Entonces ahora acepta a Cristo como su Salvador. Está tratando de predicar el Evangelio. Y los que están a cargo de predicar el Evangelio están en contra de él también. No, yo creo es que la conversión de Pablo fue tan y tan fuerte que Pablo no iba a virar para atrás. Pablo tuvo claro cuál fue su llamado, tanto que es así, te doy espacio ahora, segundo. Que claramente él dice, y por si acaso, fui a Jerusalén no en respuesta a que los apóstoles me llamaron, sino porque Dios me dijo que tenía que ir mediante una revelación. Eso es correcto. Validación de los apóstoles. Dime segundo. Se acabó, de acuerdo, brutal. El ministerio de Pablo para toda la comunidad fue algo controversial e inaceptable. Tuvieron que ver por los frutos lo que Pablo estaba haciendo. Héctor Delgado. Estuvo en la calle, estuvo esto, estuvo lo otro, y eso todo el mundo lo que ha dicho es, bueno, es lo que va, está santificándose todo lo que hizo. No creo. No creo. ¿Ah? ¿Qué hay de? No, de acuerdo. Yo sé que el segundo no lo dice eso es lo que la gente repite. Pero realmente la conversión de esto, el que se atreve a cuestionar eso, no hay problema. Sus frutos están ahí. De hecho, y él ha expandido su ministerio bien brutal. Y él está haciendo lo que nadie hace. Y de hecho, él no tiene una comunidad eclesiástica inmensa. La iglesia no es tan grande. Y no tan solo, hay muchos más también. El mismo Aguadilla. Pero fíjate, todos estamos predicando el evangelio. Pero aquí en este momento están haciendo el evangelio. Aquí es más complicado porque sí, son personas que han tenido un encuentro sobrenatural y están predicando a Cristo. Pero en el caso de Pablo, Pablo acepta a Cristo como su Salvador. Pablo empieza a predicar a Cristo como se tiene que predicar. Y por predicar a Cristo como se tiene que predicar y discipular como se tiene que discipular, empieza a ser atacado. Podemos llevarlo a lo que nosotros estamos haciendo en esta iglesia. Eso es correcto. A eso vamos ahora. Yo lo llevaría mejor segundo a lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia predica lo que nadie está predicando. Que es lo que supone que la gente predique. No lo que quieren oír. Yo no te voy a predicar lo que tú quieres oír. Yo no te voy a enseñar lo que yo quiero que la palabra me enseñe. Yo te voy a enseñar lo que la palabra te está enseñando a ti. Eso es correcto. Si no te gusta estudiar, esta no es tu comunidad, vete a otra. Yo no te voy a tener ahí cómodo para tu diezmo y tu ofrenda. A mí tu diezmo y tu ofrenda no me mueven. Porque yo no dependo del diezmo ni de la ofrenda. Cuando yo venía de camino pensaba en eso. Muchas comunidades de fe te quieren ahí sentado y no te van a confrontar, no te van a retar porque necesitamos tu diezmo y tu ofrenda para los gastos operacionales de la iglesia. Porque el pastor está a tiempo completo. Entonces muchas veces los pastores se aparentan una especie de imagen de piedad. Tú ves que no se compran nada ostentoso,
que no se compran nada, pero la iglesia le paga carro, le paga teléfono, le paga internet, le paga plan médico, le paga todo. Y por encima de eso también tienen que vestirlo y darle para aquí y para allá. Por eso, pero entonces yo veo que la iglesia se está llenando. Yo no voy a preguntar si tú vienes de otra iglesia o no. Si yo te veo 2 domingos, chévere, para darle membresía. A veces pregunto de dónde vienen o para simplemente conocer y saber. En algún momento pues visitarle y ver lo que critican de otros pastores para hacer lo que criticaron de esos pastores. A lo mejor como ese muchacho, a lo mejor lo ven entrar y le dicen, no puedes entrar. Te tienes que ir. Nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de estudiar la palabra como se tiene que estudiar, yo no voy a perder el tiempo estudiando la palabra. Vamos a hacer cultos de oración, vamos a hacer culto de esto, culto de lo otro, donde podamos no entretener, sino mantener la gente motivada e inspirada. Porque si ni siquiera es llenarla. ¿Ah? Ni siquiera es llenarla. Es inspirada y Exacto. Y motivada. no es llenarla. No. Llenarla de la palabra de Dios. No. Motivada e inspirada para que sepas que en este mundo Dios te ha dado la victoria y lo que tú te propongas lo vas a lograr. Desea, anhela. Lo que pida lo vas a tener. Lo que tienes que hacer es mentalizarte. Pon la fe en obra, pon la fe en práctica y declara. Y confía, no dudes, porque si dudas todo se cae. Entonces todo el mensaje va dirigido hacia eso. Todo el mensaje va dirigido hacia eso. Y de vez en cuando, pues digo que Dios me manda a amonestarte. Entonces cojo algo del Antiguo Testamento para amonestarte, pero la molestia es de 15, 20 minutos, porque los otros 20 minutos te tengo que mantener motivado e inspirado para que salgas de aquí a trabajar y esforzarte. Nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos que si tu vida no es transparente delante de Cristo, tienes serio problema. Yo sí creo en un Dios que bendice y un Dios que prospera cuando eres transparente. Cuando tu vida da testimonio de Cristo. Cuando pones primeramente a Cristo y no tus necesidades. Eso es correcto. Y claramente te advierto y te digo que la fe no es un amuleto. Que estás expuesto a enfermarte. Estás expuesto a que vengan crisis a tu vida. Estás expuesto a que el dolor te toque la puerta. Y el dolor te va a tocar la puerta. No te predico otra cosa. Mire, hoy, pero Neco, usted sabe que Neco está en sus altas y bajas. Y es normal. Pues hay veces que él va a casa con que ya se quiere morir, que si para aquí, que si para allá. La otra vez le dije, compadre, deje a Dios tranquilo. Yo sé que es un proceso, hay días y hay días y usted. Aquí, venga a llorar aquí las veces que usted quiera, que esta puerta está abierta para que usted llore lo que usted quiera. Pero deje de estar diciendo eso porque usted va a durar 150 años después. Esto funciona al revés. Estése quieto, deje eso en la voluntad de Dios. Usted siga orando a Dios. Y si los jueves van a orar, váyase a orar para allá a la iglesia los jueves. Vaya si hay evangelismo, vaya para allá. Entretenga su mente, no esté en la casa. Pues hoy, ya que por la mañana, pues yo estoy los miércoles hasta hoy. Ya la semana que viene, pues ya recupero. Natalia está con Rose. Entonces, la mañana estoy con Rose. Estuve un poquito más tarde porque hubieron una persona que vinieron a dar unas terapias, entonces luego me fui a trabajar. Pero por la mañana, pues él se fue a hacerse unas pruebas. No, a leerse unos laboratorios. Duró un montón. Entonces al rato llega, se estaciona abajo porque como vino una muchacha a las terapias, pues yo me estacioné en el estacionamiento de él. Le digo, no, papá, ¿y te quiero yo muevo el carro? No, déjalo ahí. Le pregunto, ¿y cómo le fue con la doctora?
Va a durar 100 años más. Se quiere morir. Y dice, ¡ah! Ella me chequeó y me dijo que estaba nuevo, que estaba como coco. Yo le dije, rancia, me dijo, no, usted está nuevo. Entonces, pero no hay nada por ahí que esté de cuadro, dice que usted no tiene nada, usted está nuevo. Y le digo, me eché a reír. Me eché a reír y me burlé de él. Le dije, yo se lo dije, compadre, usted va a durar 150, yo me voy primero que usted. Dice, no, espérate que me falta el otro. No se preocupe, usted va a salir nuevo igual, compadre, de eso. O sea, y yo lo entiendo, repito, pero la voluntad de Dios, mi hermano. Y número 2, le dije, y recuerde total que en el cielo no es lo mismo, así que estése quieto. Mary está disfrutando allá, olvídese de eso. No, por eso, no es suerte que la muerte nos separe, se acabó. Aparte de eso, claramente el Señor nos aclara y nos dice que en el cielo, ¿quién le dijo que usted se va a casar y todo eso? Que eso ya no. Somos una familia y eso es lo que Apocalipsis nos muestra. Somos un pueblo, somos una nación. Ya el proceso de casarse no es necesario. Nos vamos a ver de una manera diferente. Se acabó. Amén. Si es que se acabó. Y ahora es disfrutarse de otra manera, como una familia. Amén. Después que ustedes se están riendo. Ustedes no se pueden sentar juntos. Bueno, eso es un buen punto. Es que todo sería especulativo porque la Biblia guarda silencio ahí. Y a mí no me gusta especular mucho. No, pero es que la Biblia no dice. Claramente el Señor dice, ¿quién le dijo a ustedes que en el cielo usted se va a estar casando? En el cielo nada de eso existe, seremos como los ángeles, dice el Señor. Pero entonces, ¿a qué se refiere con eso de los ángeles? ¿Verdad? No, eso no. Sí, vas a reconocer a tus familiares. Porque Lucas dice que muchas personas que habían fallecido se levantaron y sus familiares pudieron verlo y lo reconocieron. Yo lo que creo que nuestra alma, que es nuestra esencia, y el cuerpo que el Señor nos dará. Apocalipsis dice que nos dará un cuerpo incorruptible y eterno. Dice. Y que nos da el fruto de la vida eterna. Así que todavía no lo hemos tenido. Tenemos que pasar por el proceso. ¿Cómo será ese cuerpo? Porque ahí se habla del cuerpo glorificado, que fue el cuerpo de Jesús. Posiblemente algo similar a eso tendremos. Sí, yo voy a conocer a Segundo. Sí, yo le voy a conocer a usted y a Glenda. Pero el alma, mi esencia, no tendrá esa sujeción de la carne, de la pasión, desaparece. Yo creo que no, porque si dice que en el cielo no hay sufrimiento, o sea, cuando vayamos a vivir con él, entonces nos causaría sufrimiento pensar en los que se quedaron, en aquellos que no aceptaron al Señor, sean nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestros padres. Buen punto, Elizabeth. Yo creo que lo veremos diferente. Porque ya vamos a dejar de ver padre y de ver hermano. Somos una familia. Ese vínculo se va. Porque ahora estamos con Cristo. Entonces, cuando estemos en el juicio del trono blanco, si seremos parte de eso, que veamos lo que está pasando allí, lo que vamos a ver es una persona en sufrimiento. Quizá habrá un grado de tristeza, pero no ese desprendimiento como tenemos hoy cuando un familiar fallece. Eso no. Por eso, se le dijo que no. Y él reconoció a Lázaro. No, sí, lo que Elizabeth dice, bueno, eso es un buen punto, Elizabeth, porque quizás nosotros no tendremos ese sentimiento, pero los que mueren sin Cristo sí.
Porque lo que nos libra de eso es la sangre de Cristo. Pero cuando tú mueres sin Cristo, el tormento de estar fuera de la presencia de Dios, más el tormento de lo que viviste aquí, va a ser horrible, José. Buen punto. Yo no sé cómo la gente insiste en estarle haciendo el cuento a Lucero. Yo el otro día pensaba que la gente no tiene idea de lo que es la vida eterna, ni aún los mismos cristianos. No vivieran como estamos viviendo. Eso es correcto, Glenda, brutal. No, negativo. Eso es una visión espiritista. No, los vivos no interceden por los muertos, ni los muertos interceden por los vivos. Eso es lo que estamos explicando de la parábola del rico y Lázaro. El muerto está tratando de interceder por su familia. Cuando usted lo mira, déjame ir y decirle que no vengan aquí, porque esto es horrible lo que hay aquí. Y se le dice no. La única manera que tienen de evitar caer aquí, que lean la palabra. Ahí encontrarán la salvación. Allá tienen a la gente que le está predicando, que le están de esto. Él le dice, no, pero si me ven a mí van a creer. Paola, eso es cierto, lo que Paola puso ahí. Y lo que estamos diciendo. Que parte del sufrimiento de lo que muere sin Cristo es el dolor de que sus familiares ya no están con ellos. Eso está fuerte. Mi hermano, corra. Estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo llegó ese tema? A alguien Dios le habló porque dentro de mis notas ese tema no estaba. Nosotros necesitamos Estuvimos escuchar. hablando de lo que le pasó a Pablo, lo que estábamos refiriéndonos a Héctor Padre, ahí entonces llegó. Gareth, una de las cosas de nuestra iglesia es cada predicación se fundamenta en la palabra. A mí la predicación del domingo me gustó. Fue diferente a otras veces. Totalmente. Pero a mí me gustó. Porque fue una manera diferente de predicar. Eso es correcto. Y cuando uno lo lleva, todavía yo estaba ayer pensando en el mensaje, yo decía, wow, la verdad es que sí, que ella cometió sus errores. Como madre cometió sus errores. Y todas las madres siguen cometiendo errores. Eso no es ningún pecado que una madre cometa un error. Pues tienes que levantar la mano y... Claro. Sí, de acuerdo. Pero cuando usted se pone a ver regularmente, empezamos a exalzar a la mujer, empezamos a exalzar a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer. Entonces pones a la mujer acá arriba, vas a predicar de los padres y lo vas a poner al mismo nivel o lo vas a bajar. Lo tiras al piso. Entonces no, negativo. Todos estamos en un proceso de formación. ¿Qué pasa? Que el predicar de esa manera no es nada llamativo. Sí, y regularmente a mí me gusta predicar de José, el de los padres. No sé si me toque a mí. Pero no, si me toca a mí voy a predicar, no de José, pero sí de un padre sacrificado, pero no ese. El punto está en que insistir en estudiar la palabra. Yo recuerdo, mira que le voy a decir esto, por eso lo estoy diciendo. Cuando estábamos donde estábamos antes, y empezaron a ver que yo empecé a transmitir algunos de los que hacíamos aquí, me empezaron a criticar que yo estaba mal. Que porque yo daba tanto estudio bíblico, que eso cargaba a la gente. Y en una ocasión me dijeron, eso del seminario, quédate con eso para ti, pero no le prediques eso a la iglesia porque la gente se va a asustar. La gente no está para estar escuchando eso. La dinámica de esta iglesia es llevar la palabra. Le gusta a quien no le guste.
Perfecto, eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros estamos haciendo lo que Pablo hizo. Usted no llega a llevar la palabra como en Apocalipsis. Yo tengo miedo todavía. Todavía. No, se la voy a complicar más, José. Si nosotros no hubiésemos predicado el evangelio como se predica, cuando usted pasó por su proceso, usted se va a barrancar abajo. Gracias, Elizabeth. Yo al sol de hoy, yo le doy gracias a Dios de pertenecer a esta iglesia. Le doy gracias a Dios porque yo miro para atrás y me acuerdo de tantas cosas que me estaban sucediendo y gracias a lo que yo he aprendido aquí, aunque no lo demuestre así, porque yo no soy persona de hablar mucho. Yo no sé por qué estoy hablando hoy, pero Dios me ha llevado y me ha ido llevando y he superado un sinnúmero de cosas que yo miro hacia atrás y digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Amén. Al igual que no tan solo yo, mi familia. Yo, que me acuerdo. Y yo lo llamé una vez porque yo conseguía empleo, había conseguido un montón de empleo. Amén. Y no tanto por eso, es la vida que vivíamos, Ahora mismo yo miro hacia atrás, nosotros manejamos todos los viernes, sábado, domingo, siempre bebiendo esto, lo otro, y hay una persona por ahí que decía, ay, yo no voy a dejar de beber. Y yo le dije, eso, no te preocupes que Dios sabe lo que hace. Ay, yo me doy la cerveza, yo me doy esto, yo me doy lo otro, y ya no me hacen efecto. Pero no beba porque estamos dando el dinero. ¿Es verdad? Y yo, pues, ¿Es verdad? y vuelvo y le digo, Dios, abre camino y hace lo que Él piensa con la familia. Y yo todavía, es como le digo a todo el mundo, porque hoy estuve hablando con el otro muchacho que empezó, le dije, mira, a mí me hizo como que, me he sentido como que he echado un poco para atrás desde que empecé en donde estoy. En el aspecto de mi persona, yo había dejado muchas cosas y hoy estaba hablando con ese muchacho y él viene y me dice, fíjate, yo, un muchacho joven, y yo pertenecía a la cuestión de la iglesia y toda esa cuestión, y los otros días la novia mía me estaba cuestionando eso mismo, que como que más suertecito, estoy hablando más malo, que yo no hablaba malo, y yo le digo, yo creo que es el ambiente donde nos estamos desarrollando y tenemos que cuidarnos. Amén. Y con esto yo digo pues que voy en esa oración también, según como Él me ha ayudado a que no me asalten, a proteger el negocio cuando yo llego todos los días y lo otro. En ese camino voy también, en orar y pedirle que me ayude a regresar ese camino que me he desviado un poquito y volver para donde estaba, porque en realidad miro y digo, no, pero yo me sentía tan bien. Y nada. Y por eso estamos aquí. Como la iglesia y usted, pastor, nos lleva la palabra. That's it. Pero, bueno, segundo es un caso, ¿verdad?, espectacular. Aparte, de hecho, segundo no habla mucho, pero a veces yo menciono el testimonio de segundo cuando antes se decían los testimonios. Pero no es lo mismo yo confiar en la palabra de una visión real a una visión ficticia. Porque cuando vienen los retos, cuando a veces hablamos que están los retos, estás pasando por la candela, que uno lo que quiere es salir corriendo. Y yo siempre, pero ¿y qué te ha dicho el Señor? Yo le digo a la iglesia que Dios habla, ¿no? Él está vivo. Así una vez me dijiste, ¿y qué te ha dicho? Y yo le dije, que Él te hable. Exacto. Yo estoy allí. Eso es correcto. Y cada vez que me pasa algo, digo, no me ha hablado. Pues No me ha dicho. tengo que seguir aquí. Tengo que seguir aquí. Eso es correcto. Por eso es que les digo, porque Dios habla. Entonces, ver, por ejemplo, procesos como el de José, proceso como el tuyo, que en diciembre tú te ponías terrible, y Aide lo sabe.
cómo Dios ha ido rompiendo eso. El proceso de José, el proceso de Elizabeth. Pues nosotros aquí en la iglesia hablamos de José, pero nos olvidamos de Elizabeth. Lo que ha tenido que pasar. Lo que tuvo que pasar acompañando a José en todo ese proceso. Que no me cabe la más mínima duda. Las veces yo la fui a visitar, yo le decía a Rose, Elizabeth la está pasando bien difícil, pero es el proceso. Y como yo le he enseñado a la iglesia, con frecuencia a doña Eladia, cuando yo hablaba con ella, se lo decía, Eladia, sea transparente con Dios. Si usted está triste, usted está triste. Si usted está molesto, usted está molesta. Si usted quiere salir corriendo, usted quiere salir corriendo. Doña Eladia me contestaba de otra manera porque la habían educado de una manera diferente. Pero a veces don Miguel me hablaba, me decía, pastor, yo no sé dónde está Dios cuando mi esposa está sufriendo. Y él no hace nada. Y ella pidiéndole a él y él no le contesta. Digo, ¿y quién le dijo a usted que Dios no le ha contestado a ella? Está todavía viva. No, y ahora mismo ya está en la presencia del Señor. Y lo que a lo mejor él lo que estaba era amoldando a Miguel para que No, es que aparte de eso, nosotros tenemos el bendito hábito de pensar que la persona murió. En Cristo nadie muere, mi hermano, despierte de eso. Yo estoy harto de decírselo al suegro también. ¿Qué le dijo usted que Mary está muerta? Mary no está muerta. Es otra de las cosas que falleció la hermana, la mamá de mi hermano. Y ya yo le puedo que como que también fue su partida, su pérdida. Yo no, sino es de ¿verdad? La partida de este plano terrenal. Eso es correcto. Una separación. Yo siempre digo una separación momentánea. Porque no importa por qué camino tú vayas, es momentáneo, tú lo vas a volver a ver. Yo espero que sea de la mano de Cristo. Mi deseo. Si vas en los caminos. No, aún así lo vas a ver, José. Esa sí te lo aseguro. Lo vas a ver. En el juicio. Sí. Lo vas a ver. Sí, lo vas a ver. Pero no es que van a estar contigo, pero lo vas a ver y lo vas a reconocer. Que fue lo que mencioné ahorita. Repito, mi deseo es que estemos todos en la presencia de Dios. Todo el mundo quiere ir para el cielo. Es igual que el éxito. Todo el mundo quiere el éxito, pero nadie quiere pagar el precio para llegar al éxito. Y la gente cree que va para el cielo. Pero cuando tú miras sus obras, no son conformes al mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice en el capítulo 2, la fe no es por obra. Exacto, quiero el Ferrari, pero no la deuda, ni el mantenimiento. Tú me das el Ferrari y el mantenimiento pago por 20 años. No. ¿Me sigue? Entonces, Pablo dice, la fe no es por obra. La fe es por aceptar a Cristo como tu Salvador. Lo dice en el capítulo 2. Lógico, la fe en Cristo produce en nosotros obras. Yo hago lo que hago porque Cristo me impulsa a hacerlo. Hago buenas obras, predico el evangelio, permito que Él siga, oiga la palabra que estoy usando, permito que Él trabaje en mi vida. Es muy diferente. Y Él va trabajando conmigo como trabajó con Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? No me hable de la ley, háblame de Cristo. Ok, claramente también ahí en el capítulo 2. Sí, exacto, eso es correcto, Noemí. Van a estarse, de hecho, Apocalipsis dice, que yo lo dije aquí en Juicio del Trono Blanco, que la segunda muerte no es una destrucción de las almas, es una separación eterna de Dios. Dios los va a colocar en un lugar donde estarán totalmente lejos y no tendrán contacto nunca con Dios. Por eso es que la vida eterna es para todos. Lo he dicho anteriormente. La vida eterna es para todos. Ahora, ¿dónde tú vas a pasar la vida eterna? Eso es lo que te toca atender a ti. ¿Con Cristo o en el sufrimiento eterno? No es con Lucero. No compre la propuesta de Dante de que Lucero le esté echando fuego a las calderas. Lucero también será separado de la presencia de Dios. Y él también estará en un sufrimiento eterno. Separado de Dios. Lucero no controla el infierno.
De hecho, Dios le quitó la llave de la muerte a Lucero. La tiene Jesús. Eso es correcto. Aleluya. Esto es peor de lo que la gente piensa o mejor de lo que la gente espera. Pero esto es peor. No, Dios mío, ¿por qué insisto en el tema? Ok, seguimos. ¿Alguien el Señor le está hablando? Ah. Lamentablemente. Hablamos de prosperidad, hablamos. Por eso yo digo que nosotros somos a veces como Pablo. Pero Pablo está predicando el evangelio como tiene que ser. A eso que me refiero. Nosotros estamos predicando como tiene que ser. Y Dios ha ido poco a poco añadiendo a lo que tiene que añadir. Nosotros no crecemos a la velocidad de otras comunidades, pero vamos creciendo poco a poco. Hay personas que encajan, hay otras personas que no. Y eso antes yo me entristecía, me molestaba. Y poco a poco he ido ya como que, bueno, Señor, eres tú quien los trae. Y cuando yo veo la vida transformada, lo que el Señor está haciendo, los milagros, mire mi hermano, yo le pido, repito, yo no quincalleo con eso. Pero que Dios de un útero muerto dé vida y una persona con metástasis 4, que el médico le dio el tratamiento y esa parte ya no lo añadió. El médico le dio la pastilla simplemente para aliviarle el dolor. Él no tenía esperanza que esa pastilla le hiciera nada. Porque ella entró en un tratamiento, pero le dijeron, Eladia entró en ese tratamiento y nunca pudo salir. Y que el tratamiento de ella entró y en menos de un año el cáncer desapareció. Literal. Para que repito, yo no le digo a la gente, entra por ahí para que tú veas el milagro que Dios va a hacer. Mi esposa está pasando por la salsa del Guayacán. Pero hay veces que el Señor me dice lo mismo que Pablo, bástate mi gracia. Y antes de yo empezar a ver todo eso, Dios me mostró a mi esposa en la vida eterna. Bueno, a Rose en la vida eterna. No va a ser mi esposa. ¿Cómo ella se verá? Antes de que esto fuera barranca abajo. Y el Señor sabe por qué me lo hizo. Entonces, pues, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Tener paz y llevar el proceso. Si Él le place levantarla, perfecto. Si cuando ya Él decida llevársela a su presencia, pues, en algún momento la volvería a ver. Es un proceso. Ahora, momentánea. Ahora, ¿qué yo les digo a ustedes? La voluntad es de Dios, no es mía. No es mía. Yo no tengo agarrado a Dios de un mango. Y no porque tú pases al frente, yo voy a orar por ti, las cosas se van a arreglar. No, yo no te puedo ofrecer eso. Yo no te puedo decir que si tú entras por esa puerta, Dios va a hacer un milagro brutal. No puedo hacer eso. Yo oro y te acompaño en tu proceso. Y hay veces que Dios se glorifica y la persona es sanada. Perfecto. Se acabó. Y de hecho, yo no tiendo a decir eso, pero ¿tú te acuerdas aquel joven cuando tú te empezaste a congregar acá, que estaban buscando qué rayo era lo que el nene tenía y no daban pie con bola? Y la iglesia empezó a orar por ese joven y a la semana ya se sabía lo que era y en nada ya estaba en tratamiento y creo que a las 3 semanas ya el muchacho estaba como si nada. No me acuerdo si de momento, pero me suena, me acuerdo algo vagamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios contesta las oraciones. Ahora, yo no quincalleo con eso porque yo he aprendido que la voluntad de Dios está por encima de cualquier milagro. Dios no se enfoca en los milagros. Dios se enfoca en las vidas que le permitan trabajar. Y ahí Él hace su obra. Y toda persona que llega aquí, Dios se va a glorificar. De una manera u otra, Dios se va a glorificar. Si decides entrar en el proceso. Si vienes por cosas momentáneas, por cosas fantásticas, por aplauso, por querer tener esto, este no es tu lugar. Porque aquí te vamos a confrontar con esa realidad, que era lo que Pablo hacía. Amén. Ahora, aunque Pablo no buscaba la validación de los apóstoles, es importante lo siguiente. Pablo dice en el capítulo 2 que Jacobo, Juan y Pedro
validaron su ministerio y reconocieron que lo que él estaba predicando era correcto. Pero el mismo Pablo dice, aunque Cefa, en un momento cuando lo vimos en Antioquía, que hasta Bernabé me lo confundió. Bernabé fue el que doctrinó a Pablo. Eso después usted entienda eso. Bernabé fue el que compartió con Pablo lo que recibió de los apóstoles. Y ahí es que Pablo va entonces, mediante el Espíritu Santo, unificando todo. Y dice, hasta Bernabé me lo confundió. Y a Tito tuve que circuncidarlo para que lo dejaran tranquilo. Y luego a Cefa lo confronté. Pablo confrontó a Cefa en privado y luego lo hizo en público. Lo hizo en privado y como continuó con lo mismo, lo hizo en público. Y es lo que en un momento don José dijo, pero pastor, pero él lo hizo en público cuando vio que Cefa seguía con lo mismo. Entonces lo confrontó con la misma comunidad. Y entonces ahí Pedro, no sé si cayó ahí en tiempo. Yo creo que a Pedro le tomó un poquito más. A Pedro le tomó un poquito de tiempo. Pero sí, porque es un asunto cultural, José. Un asunto cultural, pero cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar con Pedro, por eso me fascina la carta de Pedro, porque aún Pablo, con el conocimiento profundo que tiene, que a veces con sus palabras confunde, pero son palabras que provienen de Dios. Háganle caso a Pablo. Ahí me encanta la carta a los romanos, Elizabeth. Esa carta espectacular. A mí me fascinan los romanos. Amén. Pues el romano es bueno, para que hay que saberlo leer. Bueno, confrontación, el caso de Pablo en Antioquía. Ok. Pablo va a estar literalmente los primeros 3 capítulos de Gálatas defendiendo su ministerio ante la amenaza de los judíos. El próximo miércoles, por favor, lea el capítulo 3 y vamos entonces a ibanarlo. El capítulo 3. Lo que tienen el libro del contexto cultural, léanlo. Recuerde que yo no necesariamente voy a leer de aquí. Yo voy a usar todo lo que he aprendido para unirlo. Pero el 40% de lo que yo le enseño va a estar aquí. Porque aquí a mí me fascina esto. Por otros 2 días el pastor dijo, no, pero la Biblia tenemos que tomarla literal. Y yo, bueno, pastor, yo tomo la Biblia literal a la luz del contexto histórico. En qué momento el texto se reveló y el por qué se reveló. Ahí yo lo tomo literal. ¿Cómo yo lo voy a aplicar hoy en día? En base a lo que eso me diga. Eso es importante. Por eso usted coge la Biblia, le explica y entonces usted la aplica. Por ejemplo, cuando usted toma Gálatas 1:12, dice, pues yo no tengo que a mí que me enseñe el Espíritu Santo. Es que vienen los disparates. Eso no es lo que Gálatas 1:12 está diciendo. De hecho, que le tiré un pescadito ahí y vi que cayó. Yo sabía que Marilyn iba a caer. Le tiré el pescadito de Los Ángeles. Yo dije, voy a tirar el pescadito, voy a hacer que a Marilyn le gusta eso. Pero eso no es lo que quiere decir. Pero eso lo hablamos cuando Marilyn esté aquí, que ella regrese. Yo sé que ella va a ver esto y va a decir, pastor, yo no estaba. Pero la angiología hay que explicarla en su momento. Sería bueno dar un estudio sobre la angiología. Eso yo nunca lo he dado. Nunca. Pero yo expliqué aquí en Apocalipsis que eso de que el ángel de la iglesia no es un pastor, es un ángel literal. Así que nuestra iglesia tiene su ángel. Y de hecho, el otro día agradecí a Rose, ya en el cielo tenemos una persona que nos representa. Es mi suegra. A la presencia de Dios llegó la primera integrante de la iglesia Chequinah en Bajura Vega Alta. Yo sé que eso en el cielo no existe, los concilios no existen, pero ya tenemos a alguien allá. Oye, eso es espectacular. No se me vaya nadie más, yo me voy primero que usted. Amén. No, papá, yo voy primero que tú. Y con los cebaditos que tú estás, chacho, tú duras 20 años sin comer. Yo creo que ya mi hermano me contó de la camisita.
Ahora yo estoy haciendo recogido. Pero no te preocupes. Ha bajado bastante. Yo le dije, eso es mentira. Pero tú tenías la perfecta los otros días que no te cabía una camisa. Él le evita. Yo lo amo en Cristo. No, bueno, no fui yo, fue tu hermano. Fue tu hermano. Fue tu hermano. Todavía ha pasado tanto tiempo y yo, tantas cosas que me acuerdo. No, pero fue tu hermano que dijo eso. Le va a hacer, no, pastor, la segunda es que le va a quedar bien. Le va a quedar de cotita. Yo dije, si mira el culto, sí, pero si mira el culto y el segundo, no fui yo el de tu comentario, fue tu hermano Raymond, por si acaso. Claro, ay Dios mío, póngase de pie, hermano. Ay. Mira, yo le voy a decir algo. Cuando yo lo conocí a él me decía, no, que los dolores, que siento y lo otro. Y dije, no te preocupes. Y él mismo ha ido aprendiendo que los dolores llegan. Ya me están cansando. Ya no puedo ¿Verdad? tomar un sexto sin tenerse que sentar. No, Es una cosa que los otros días yo mandé a buscar una camisilla que es para quemar muchas calorías. Que es plateada por dentro, Glenda. Eso te empieza a sudar como un cerdo. Ah, en Temu. Entonces, yo no, oigan el chiste. El chiste. Yo me la pongo para el gimnasio. En el gimnasio soy McCain. Pues yo uso una crema y mientras voy, pues voy quemando. Y esto es un sudor espectacular. Eso es lo que quiero. Sí, hago cardio, pero desde que hago cardio eso se me activa. Pues un buen día tuve la magna idea de irme con esa camisilla a jugar baloncesto. Debut y despedida. Yo sentía que me estaba muriendo. Sí, pues. Se le chifló dentro de ella. Me dijeron, ¿va para otro huevo? Y yo, ¡no! Yo me fui corriendo para casa, Elizabeth. Me dio una cosa. Oye, voy para el gimnasio, no voy para el gimnasio, voy para casa. De hecho, di la vuelta, iba para el gimnasio y viré. Llegué a casa y le dije, Rose, por poco y me muero en la cancha. Yo, a los 18, yo hacía eso y me quedaba como sin la segunda. Ya no. poco a poco tú vas aprendiendo también. No, amén, amén, te estoy dando la razón. De hecho, ya no siento ni la pasión que sentía antes tampoco por jugar. Nosotros estábamos el sábado, estábamos 2 sábados seguidos que en el techo de la casa vayamos sacando la brea y todo eso del techo. Y menos nada, con 2 palazos de dedo ya estamos muriendo. Tenemos que coger la tarjeta. Sí, es que no, ya. La edad y el sol. Y el sol. No es fácil ahora. Por eso a los 18 tú cogías ese sol y tú estabas como si nada, José. A los 21, 25, ese sol a mí no me hace nada, pero ya no. A mí un fluorescente me hace daño. No, y yo a cada rato me paso pensando eso. Yo, Señor, ahora uno se va dando cuenta que la vida es corta y uno tiene que prepararse, anyway, para ya partir contigo. Pues, anyways, es el ciclo de la vida, ¿no? Y uno tiene que... Pues no, eso es depresión, eso no es depresión, eso es el realista. Por eso te digo que tenemos el primero y yo voy a ser el segundo. No creo. Cuando yo llegue segundo, Es que aunque tú llegues primero, tú seguirás siendo segundo. Así que deja el cuento. Y si llega último, siempre será segundo. Así que olvídate de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Perdón, antes de orar. Hermano, he aceptado en la página un montón de gente. De hecho, ahora mismo la página va para 1,500 personas en la iglesia. Pero hay muchas personas que son de Asia, de India, de África. Hubo un culto que alguien de África vio la predicación y escribió una cosa bien bonita en el chat. Pero como yo le decía a Paola, con la fama vienen otras cosas.
que se cuelan gente que no tienen la mejor intención. Entonces han estado llamando a través del Messenger de la iglesia, llaman a diferentes personas. Si usted ve, no conteste. No conteste, porque usted no sabe lo que le van a hablar. Usted no conteste. Muchos de ellos están pasando por unas necesidades terribles. Muchos me han escrito desde Pakistán, como yo a veces he hablado de la guerra de Pakistán con India, porque Pakistán es el Islam. Cuando India logra la liberación de Inglaterra, Pakistán estaba unido con India. Pero en el momento que Inglaterra se va, ese mismo día, esa misma semana, se forma una guerra entre Pakistán y India y murieron muchas personas. Porque la gente de Pakistán son islámicos y ven a la gente de India como idólatras. Y hubo una guerra terrible entre los dos pueblos. Y muchos indios que estaban en Pakistán tuvieron que venir para India y la gente de Pakistán a pie, los islámicos se fueron para Pakistán. Entonces, ser cristiano en Pakistán y ser cristiano en India hay que pagar el precio de la fe. Y en esa acción muchos de ellos, por las necesidades que tienen, pues, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, que puede ser genuino, pero puede ser que no. Entonces, deje que las aguas se apacigüen y yo haré las investigaciones pertinentes y si en algún momento podemos establecer algún tipo de ayuda que nosotros podamos supervisar, pues entonces vemos qué podemos hacer. Pero por ahora, si usted recibe de llamada, como lo puse en el chat, diga que no. Usted se queda tranquilo. Y usted pues no conteste eso. ¿Estamos? Amén. Y si usted no está mirando de esa comunidad, nos puede escribir de manera directa, no tiene que llamar. Usted nos escribe de manera directa y en su momento nosotros pues lo analizamos. Amén. ¿Verdad? Y por ahora lo que podemos enviarle son nuestras oraciones, los estudios bíblicos que usted los tiene aquí. Si usted va a la parte de video, ahí usted tiene como unos 300, 400 estudios bíblicos que ya yo he desarrollado en este canal. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que yo los encontré ahí? Brutal. O sea, que así que yo no sé cuántos videos, yo creo que son más de 500 ya, ¿verdad? Hace más de 2 años. O sea, que usted tiene ahí estudios bíblicos que usted se puede entretener en lo que usted va conociendo la palabra, pues en su momento, ¿verdad? Pues si el Señor nos dirige y nos une, pues vamos a estar trabajando con cualquier persona conforme a la voluntad del Señor. Amén. Nos vamos. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite estar en este lugar para bendecirte y para adorarte. Te presentamos a todas estas personas, Señor, que se están insertando a nuestra página. Háblale, glorifícate de una manera especial, Señor, al Señor que entró por la puerta, esclavizado, Señor, totalmente. No sé, mi Dios. Glorifícate, por favor, en la vida de él y que él pueda reconocer que necesita de ti para echar fuera todas esas cadenas, Señor. Que te dé un espacio. El enemigo destruye la calidad y la belleza humana, la corrompe. Pero que él pueda darte un espacio, Señor, en su vida. Es lo que te pido. Me llevaré su rostro, Señor, y estaré intercediendo por él para que tú te glorifiques. Ahora, Señor, mis hermanos, los que pueden tener acceso a esta transmisión que puede estar pasando por diferentes situaciones, por favor, Señor, glorifícate en la vida de ellos de una manera muy especial. Es lo que te pido. Los hermanos que estamos aquí, Señor, que trabajamos mañana, por favor, llévanos con bien a nuestro destino. Guárdanos, Señor, de cualquier accidente automotriz y que podamos regresar nuevamente a este lugar a bendecirte y a honrarte, Señor, como solamente tú lo mereces. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén.